ya uno podría decir de que después de un periodo de 6 meses, estar haciendo una activación del nervio no tiene mucho sentido porque esa placa neuromuscular ya está fibrosada y no tiene mucho movimiento. Por eso el gran problema de la cirugía del plexo braquial es un problema netamente de rehabilitación, porque uno puede estar haciendo una liberación del nervio, una reconstrucción, una sutura nerviosa o a veces una transferencia nerviosa, y si uno no hace terapia adecuada para mantener ese músculo activo, cuando ya se active esa unión nerviosa, que ustedes saben que el nervio se regenera 1 milímetro por día, cuando ya se active la actividad del nervio y ese músculo está fibrosado, no tiene sentido. Por eso es que viene la discusión, una de las discusiones más importantes es en la parálisis radial. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el famoso síndrome del borracho. Él se queda dormido presionando el nervio radial, después tiene una parálisis radial y todos sabemos que el tiempo de recuperación de esa parálisis va a ser 6 meses, ¿no? Donde va a tener una recuperación íntegra. Y tenemos el otro tipo, que es una lesión del nervio radial, en donde uno espera 6 meses para ver qué es lo que recupera y poder realizar o decidir un acto quirúrgico. Ahí viene el problema, porque después de 6 meses sabemos que esa placa neuromotriz ya está un poco fibrosada. Ponerse a hacer una liberación o una reconstrucción del nervio radial no tiene mucho sentido, porque tenés que esperar nuevamente 6 meses a que esa conducción llegue hasta el movimiento muscular. Por eso es que se dice que realmente una lesión del nervio radial de más de 6 meses, ya uno no debe ir en busca de la restauración del nervio, sino en búsqueda de la función con una transferencia tendinosa, ¿sí? Que el paciente va a tener una actividad mucho más rápida que esperar 6 meses más para tener una actividad. Lo otro es cuando ustedes tienen, por ejemplo, una liberación del nervio mediano. La recuperación del nervio, ya hemos dicho que es 1 milímetro por día, pero en una persona joven que no tiene un trastorno que pueda atrasar la recuperación de ese nervio. Por ejemplo, un viejo, ¿no? Normalmente ustedes saben que el túnel carpiano de los 35, 40 para adelante. Cuando les toca un síndrome del túnel carpiano de menor edad, ya hay que buscarle otra etiología. Entonces, uno tiene que explicarle al paciente que cuando uno libera un nervio mediano a nivel del ligamento anular anterior del carpo, la distancia que existe de ella hasta la punta del dedo medio, más o menos dependiendo de paciente, tamaño, es de 22 a 24 centímetros. Eso significa que son 240 días a 1 milímetro por día, ¿sí? Entonces son 240 días que ese paciente tiene que esperar para poder uno decir que tiene una recuperación al íntegro del nervio. Pero la gente a veces se desespera porque piensa que uno hace una cirugía y ya mañana ya la está moviendo. Entonces, por eso es que hay un gran problema acá de realizar cierto tipo de cirugías nerviosas, porque vos haces una cirugía del nervio y hasta que encuentras un cupo de una rehabilitación, son 3 meses, 4, 5. Entonces, todo eso tienen que tener presente. Muchos pacientes no pueden pagarse una terapia porque cuestan entre 25 y 45 dólares. Más o menos no son 10, son 20, 30, 40 sesiones, no alcanza el billete. Entonces, normalmente, me imagino que todos ya han visto hasta en la escuela cómo está constituido el nervio, pero les pongo la foto para que se recuerden. Igual, ustedes saben lo otro, las capas del nervio, cómo está constituido. Tiene un epineurio, tiene los fascículos, la membrana que reviste cada fascículo se llama perineuro, ¿sí? Tiene un axón más chiquito, del que lo cubre se llama endoneuro. Y normalmente nosotros, cuando realizamos una sutura del nervio, lo que realmente unimos es el epineurio.
Ya a nivel fascicular, cuando uno une los fascículos, ya es con microscopio. Y normalmente, por lo general, para nosotros operar con microscopio no lo van a dejar ustedes a esta etapa, ¿no? Y para operar con microscopio tienen que tener ustedes ya una experiencia, porque si no es imposible estar suturando los fascículos. Y ya no se utiliza tampoco sutura para los fascículos, sino que los afrontas y le pones tisucol. Tisucol es un pegamento para los tejidos, que es a base de una proteína bovina, ¿sí? Entonces uno tiene dos jeringas que a lo que lo colocas se mezclan y se hace una gelatina y pega el nervio. Pero vos lo tenés que afrontar, ¿no? No es que lo ves y le tiras, no, tienes que afrontar los fascículos y ahí ponerle el tisucol. Si acá en Ecuador casi no hay tisucol, pueden utilizar plasma rico en plaqueta con gluconato de calcio para producir la solidificación del plasma, y es como una gelatina y uno también. Pero esto sumado a una inmovilización, porque si no lo inmoviliza en el primer movimiento lo va a romper. Hay un neurotubo también. ¿Ah? Un neurotubo. Sí, hay un neurotubo que es de Gorete, un neurotubo que es Elastic, que vamos a ver más adelante. Pero eso es para cuando la distancia del nervio es mayor a una sutura sin tensión. 2.5 creo el gap. ¿Qué es el gap? El español. En el espacio entre la lesión. O sea, fuimos una vez a la charla del neurotubo y nos decía que también a veces cuando realizan las rápidas, pueden poner el neurotubo. Es que mira, ¿cuál es el otro problema de realizar una sutura o una reparación de un nervio? Es la fibrosis circundante, ¿sí? Entonces, si uno quiere prevenir esa fibrosis, utilizas endotubo, utilizas ¿cómo es? Vena invertida. Tiene que ser la vena invertida, ¿sí? Pero invertida no en el sentido, sino la serosa tiene que quedar para adentro, porque lo que uno trata de proteger es la sutura del nervio. Por ejemplo, en muchas cirugías del túnel carpiano, cuando son secundarias, uno utiliza colgajos de tejido celular para cubrir, que en realidad son dos colgajos nada más, el del lado cubital, que se llama el Corinne de Cler, y el del lado radial, que es el Elite. Son los dos únicos colgajos que existen para. Pero cuando uno hace eso, ya tiene que ir pensando desde que haces la incisión que vas a ir a buscar ese colgajo, porque si vos haces la incisión hasta el ligamento y ahí se te ocurre hacer un colgajo, ya no es lo mismo, porque vos tenés que incidir primero la piel, mirar el tejido subcutáneo, disecar para lateral, ir en busca del colgajo, ¿sí? Porque si vos la incidís hasta la fascia palmar, primero la incisión, ya el colgajo que vos vas a utilizar no tiene ni el grosor, porque lo tienes que disecar lo más amplio posible para cubrir el nervio. Por eso te digo, cuando uno va a una cirugía secundaria, tenés que saber que primero la incisión es de piel, segundo la búsqueda del colgajo del tejido celular subcutáneo, y después va a la abertura de la fibrosis, de la aponerosis palmar, que nunca la resecaron. Acordarse también que el nervio tiene una circulación interna por vasos microvasculares de capilaridad, y muchas veces cuando se produce la compresión de un nervio, ¿no? ¿Qué es lo que primero altera la circulación? Ese nervio, al no recibir los nutrientes adecuados, todo lo que es la mielina empieza a alterar la conducción del nervio, ¿sí? Solo con una compresión. El gran problema es que el nervio, cuando está comprimido al principio, te produce las molestias clásicas: parestesia, dolor, impotencia funcional, y ya después ya le deja de doler al paciente, ya no le duele, entonces el paciente piensa que se está curando o está curado, pero es todo lo contrario. Hay que tener cuidado con eso cuando el paciente te viene con un cuadro de 2 o 3 años del dolor por la compresión nerviosa. Te dice: doctor, pues ya no me duele. Eso es como que está un ahorcado en una soga, que al principio está que te patalea y después ya no te patalea porque ya se murió. Lo mismo sucede con el nervio, ¿sí? Entonces, cuando suceda eso,
es un indicio de que tienes que tratar de operarlo a ese paciente lo antes posible, antes que se siga degenerando ese nervio. Porque ya los fascículos sensitivos, que son los periféricos, ya están abolidos. ¿En cuánto tiempo se puede generarse daño? Póngase, cuando colocamos el torniquete, ¿cree que pueda generarse un daño así para hacer una cirugía? Según todos los textos y todos los entendidos, esa es la otra discusión. ¿Cuánto es la presión que tiene que tener el torniquete? Según todos los textos y todos los consabidos autores, dicen que sumas la diastólica más la sistólica y la mitad es lo que debe tener la presión del torniquete. Y ponte, si tiene 140 y tiene 80, son 220, 110 de presión. Vos sabés que a veces te sangra, como mínimo, a veces lo mínimo que hay que poner es de 150 para arriba, pero a veces lo que uno se equivoca es dejar muy flojo el manguito cuando lo vas. El manguito tiene que quedar ajustado, no flojo, antes de inflarlo, ¿sí? Y la otra discusión es el tiempo, ¿no? Para algunos autores dicen 2 horas, para otros dicen 2 horas y media. Realmente nosotros hemos estado hasta más de 2 horas y media y no ha pasado nada, pero cuando te juega el número... Pero usted le suelta, digamos, va 2 horas, le suelta un rato y le vuelve a apretar. ¿O? Sí, hay que aflojar el manguito, esperar 15 minutos. Sí, no son 5, son 15 minutos que tienes que esa sangre empieza a circular. Esperar un rato y volver a ponerlo, ¿sí? A lo menos el nervio mediano, ¿cómo lo reconocen? Yo le dije, tiene una arteria que va por la cara anterior del nervio. Existen ciertas proteínas adicionales que son las que dan la transmisión en el nervio, ¿no? Que están encargadas de la reorganización y de la transmisión del nervio. Porque no es solamente mielina, tiene magnesio, calcio, ¿sí? Potasio,